Atlanta, finales de los años 70. Lo que parecía ser una ciudad en crecimiento, llena de oportunidades, pronto se convirtió en el escenario de una de las pesadillas criminales más escalofriantes de la historia de Estados Unidos. Algo oscuro acechaba en sus calles, algo que se llevó la vida de al menos 29 niños y jóvenes, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. El 28 de julio de 1979, los cuerpos de Edward Hope Smith y Alfred Evans, ambos de 14 años, fueron encontrados en un bosque de la ciudad. Uno había sido asesinado a tiros, el otro asfixiado. No había testigos, no había pistas. Era solo el principio. Los primeros casos no parecieron estar conectados. La policía los trató como hechos aislados, crímenes desafortunados en una ciudad donde la violencia no era desconocida. Pero cuando más niños comenzaron a desaparecer, la verdad se hizo evidente: alguien estaba cazando a los más vulnerables. Las desapariciones continuaron con una frecuencia escalofriante. Niños y adolescentes, en su mayoría afroamericanos, comenzaban a esfumarse sin dejar rastro. Algunos desaparecían de camino a la escuela, otros mientras hacían un mandado o jugaban en las calles. Para cuando sus cuerpos aparecían, el daño ya estaba hecho. Estrangulados, asfixiados, brutalmente golpeados. Sus cuerpos eran abandonados en ríos, en los bosques de las afueras de la ciudad o en terrenos baldíos. La comunidad entró en pánico. Las madres no dejaban que sus hijos salieran de casa. Los rumores se extendieron como fuego. Algunos creían que era obra de una secta satánica, otros temían que una red de tráfico de niños estuviera operando en la ciudad. Pero la policía no tenía respuestas. El asesino parecía un fantasma. Para 1980, los cuerpos seguían apareciendo. El número de víctimas aumentaba mes tras mes, pero las autoridades parecían incapaces de encontrar un patrón claro. La policía comenzó a establecer conexiones entre los asesinatos, pero el caso se volvía más confuso con cada nuevo hallazgo. Lo más perturbador era que no había señales de abuso sexual en la mayoría de los casos, lo cual desafiaba los perfiles criminales habituales. El asesino no seguía un modus operandi tradicional. En algunos casos, las víctimas eran asfixiadas, en otros, estranguladas con sus propias manos. Algunos cuerpos tenían marcas de golpes brutales, mientras que otros fueron encontrados sin signos evidentes de violencia externa. Cada nuevo asesinato planteaba más preguntas que respuestas. Las familias de las víctimas comenzaron a cuestionar el compromiso de las autoridades. Los asesinatos estaban ocurriendo principalmente en la comunidad afroamericana, y muchos creían que la policía no estaba haciendo lo suficiente. Las teorías de una conspiración racial no tardaron en aparecer. ¿Era posible que un grupo supremacista blanco estuviera detrás de los crímenes? El FBI fue presionado para intervenir. Con la llegada del FBI, la investigación tomó otro rumbo. Se estableció un perfil del asesino, un hombre afroamericano de entre 20 y 30 años, con acceso a las víctimas y capaz de moverse sin despertar sospechas. Pero aún con cientos de agentes trabajando en el caso, el asesino seguía libre. La gran ruptura en el caso llegó en mayo de 1981. Con la teoría de que el asesino estaba arrojando cuerpos al río Chattahoochee, el FBI estableció vigilancia en los puentes de la ciudad. Una madrugada, los agentes escucharon un fuerte chapoteo en el agua. Minutos después, un auto pasó lentamente por el puente. Los agentes detuvieron el vehículo y encontraron a su conductor, Wayne Williams, un joven afroamericano de 23 años, fotógrafo y aspirante a productor musical. Al principio, no había pruebas directas contra él. Pero cuando, 2 días después, el cuerpo de Nathaniel Carter apareció flotando en el río, la policía comenzó a investigarlo más a fondo. En su casa encontraron fibras que coincidían con las halladas en las víctimas. Además, testigos afirmaron haber visto a Williams con algunos de los niños antes de sus desapariciones. Fue arrestado y acusado de los asesinatos de Nathaniel Carter y Jim Mireille Payne, 2 de las últimas víctimas. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas circunstanciales, los testimonios de testigos y el análisis de fibras encontradas en su casa. El jurado lo encontró culpable, y Williams fue condenado a cadena perpetua. Aunque el caso se cerró oficialmente, muchas personas, incluyendo familiares de las víctimas y algunos investigadores,
creen que Williams no fue responsable de todos los crímenes. Primero, nunca fue acusado de la mayoría de los asesinatos. Solo se le condenó por 2, pero la policía asumió que él había matado a los demás. Segundo, las pruebas eran débiles. No había evidencia física que lo vinculara directamente con los niños asesinados. Las fibras encontradas en las víctimas podían haber llegado allí por muchas razones. Tercero, el patrón de los asesinatos cambió. Las primeras víctimas eran niños, pero las 2 últimas eran adultos. ¿Podría ser que Williams solo fuera responsable de esas muertes? Cuarto, los asesinatos no se detuvieron de inmediato. Aunque la policía afirmó que Williams era el asesino, hubo reportes de desapariciones y muertes sospechosas incluso después de su arresto. Con el tiempo, surgieron teorías más escalofriantes. Algunos creen que los asesinatos fueron obra de más de una persona. Otros piensan que una red de pedofilia y tráfico humano estaba detrás de las desapariciones y que las autoridades lo encubrieron para evitar el pánico. Y luego está la teoría más inquietante de todas, el posible involucramiento del Ku Klux Klan. Documentos desclasificados del FBI sugieren que el gobierno había investigado la posibilidad de que miembros del clan estuvieran detrás de los asesinatos como parte de un plan de limpieza racias. Pero esta línea de investigación fue descartada rápidamente. En 2019, 4 décadas después de los asesinatos, el caso fue reabierto. Nuevas pruebas de ADN están siendo analizadas con tecnología moderna. Pero aún no hay respuestas claras. A día de hoy, la pregunta sigue abierta: ¿fue Wayne Williams el verdadero asesino? ¿O fue un chivo expiatorio? Los crímenes de los niños de Atlanta siguen siendo uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Y en los rincones más oscuros de la ciudad, el miedo nunca desapareció del todo.